Buenos días, bienvenidos al servicio virtual de la Iglesia Bautista Gracia. Qué grato es contar con su compañía este domingo y queremos juntos alabar a nuestro Dios. El Salmo 135 dice lo siguiente: Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Deseamos que como iglesia juntos unamos nuestra voz para venir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es el Cristo, el único Mesías enviado para la remisión de nuestros pecados. Queremos juntos unir nuestro cántico y alabar a nuestro Dios. Le invitamos a ser parte de este servicio.
Muy buenos días, estimados hermanos. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 44. Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 44. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Continuamos nuestra serie en el libro de Marcos. Estamos formando esta pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? En el año 1886, un canadiense llamado Carlos Chinicu publicó un libro que se llama 50 años en la Iglesia de Roma. En ese libro él tiene un capítulo que se titula El sacerdote, el purgatorio y la baja de la pobre viuda. Y él cuenta la historia de él siendo niño. Un día de repente murió su papá, su mamá quedó siendo viuda con él como su primer hijo y 2 otros hijos. Y su mamá supo, ya siendo viuda, que iba a ser muy difícil para ella. Y un día llegó, unos días después de la muerte de su papá, llegó a la casa el sacerdote. Y Carlos dijo que está emocionado, que ahora que ha llegado el sacerdote era conocido, si tenía la reputación, dice Carlos, de un hombre rico. Entonces esperaban de él una ofrenda, una ayuda, algo para su mamá viuda, sin la manera de sostener a su familia. Pero en vez de ofrecerles una ayuda, el sacerdote le exigió a su mamá el pago por las oraciones y los servicios brindados por el alma de su esposo. Ella respondió al sacerdote que no tenía nada, que su esposo solo le había dejado deudas. Pero el sacerdote insistió, diciéndole que si no estuvo dispuesta ella a sacrificar algo, sacrificarse, que era necesario su sacrificio junto con las oraciones, o si no, el alma de su esposo iba a quedar en el purgatorio.
Ella respondió que solo tenía una vaca, pero era la vaca que produjo la leche, la mantequilla para sus 3 hijos. Y Carlos escribe ahí que cuando el sacerdote lo escuchó, se paró, se fue de la casa, y ellos vieron que el sacerdote agarró la vaca y comenzó a guiarle hacia su propia casa. Y cuando Carlos, llorando, dijo a su mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que su mamá respondió que nunca pensaba que el sacerdote iba a ser tan cruel como para quitarles el último recurso que Dios los había dejado. Que haya líderes religiosos que se enriquezan al costo de los pobres y los necesitados, que eso es una realidad, no es nada nuevo. Ocurrió en el Antiguo Testamento, ocurría en el tiempo de Jesús, ocurre hoy en día. Y los escribas en el tiempo de Jesús eran culpables de esto más allá de nuestra comprensión. El día en que ocurrieron las cosas que Marcos nos cuenta aquí en Marcos 12, era el día martes de la semana de la muerte de Jesús. Era el día que los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, intentaron vez tras vez engañar a Jesús sin éxito. Y ese día un último escriba, buscó a Jesús y le hizo una pregunta acerca del mandamiento más grande en las Escrituras. Ahora, parece que ese escriba era una excepción en comparación con la mayoría de los escribas. Cuando él le preguntó a Jesús acerca del mandamiento más grande de la Biblia, Jesús respondió que es amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Y ese escriba respondió que Jesús había respondido bien. Y Jesús se dirige a él y le dice: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, no sabemos más allá no sabemos lo que pasó con ese escriba, no tenemos los detalles particulares acerca de él, no conocemos su nombre, no sabemos si lo vamos a ver en el cielo, quizás. Lo que sí sabemos es que Jesús lo consideraba no tan lejos del reino de Dios, pero que sí consideraba a los otros escribas, a la mayoría de los escribas, como muy lejos del reino. En otras palabras, Dios el Padre no era rey en sus corazones. No importa qué tanto daban el aparecer que sí. Y estaban viviendo tan opuestos a la voluntad de Dios que era correcto considerarlos lejos del reino de Dios. Entonces la pregunta delante de nosotros para entender este pasaje es esta: ¿cómo terminaron los escribas tan lejos del reino de Dios? Es decir, ¿cómo es que los líderes religiosos, los escribas, estuvieron tan lejos del reino de Dios? ¿Y cuál fue el resultado de su error? Ahora, la primera respuesta a esa pregunta quizás te sorprende. Y es que los escribas se equivocaron tocante al tema de la deidad del Mesías. Es decir, en primer lugar, estuvieron tan lejos del reino de Dios porque no entendieron el tema de la deidad del Mesías. Estoy leyendo aquí desde el versículo 35, Marcos 12, 35. Enseñando Jesús en el templo decía:
¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acaba de terminar de hablar con un escriba, lo que acabo de mencionar. Ahora se dirige a las multitudes. Dice al final, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Se dirige a ellos, probablemente los escribas estuvieron todavía presentes ahí, y él levanta una pregunta difícil, él mismo, si todo el día le estaban levantando, así poniéndole a él preguntas difíciles, y esta vez, como al final, Jesús prepara su propia pregunta difícil, esta vez para los escribas. En esencia, la pregunta que Jesús hace es esta: ¿qué quieren decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? O otra forma de entenderlo, ¿en qué sentido es el Mesías el hijo de David? Ahora, los judíos en el tiempo del Mesías entendieron al rol del Mesías como un rol político. Si esperaban a un Mesías que iba a ser como un salvador nacional, ¿sí? Un salvador nacionalista. El reino que ellos tenían en su perspectiva era un reino como el reino de David, es decir, un reino político. Así que su tendencia era de entender al Mesías como uno que iba a ser como David, un gran líder político, un rescatador, un salvador en ese sentido, pero no en un sentido más allá de algo político. Entonces, no anticiparon que el Mesías iba a ser mayor que, ¿sí? Más grande y más importante que David. ¿Sí? Ciertamente no esperaban la venida de un Mesías Dios y hombre, deidad en carne humana. Y aquí Jesús no está cuestionando la verdad de que el Mesías es el hijo de David. Sí, Jesús aceptaba ese título, sin duda. Lo que está confrontando es la implicación que el Mesías es solo el hijo de David. Es decir, que solo se puede entender al Mesías como el descendiente de David, como un rey humano. Lo que está confrontando es el hecho de que los escribas no captan que el Mesías es mayor que, más importante que el Mesías. Ahora, ¿cómo hace su argumento Jesús? Él vuelve al Salmo 110. En el Salmo 110, David dice lo que Jesús cita acá. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, la primera palabra Señor ahí es la palabra Jehová. Ahora, Jehová era en el hebreo, en lo que David en el Salmo 110 dijo. Si David usó, en primer lugar, Señor es la palabra Jehová. Y esa palabra, ese término, era el nombre personal que Dios dio a su pueblo. Él fue conocido frente a ellos como Jehová, el Dios propio de Israel, el Dios el Padre para ellos. Entonces, el primer término, Señor, es el término Jehová. Y el segundo término, él dijo el Señor Jehová a mi Señor. Y ese segundo término, Señor, es la palabra Adonai. Ahora, los judíos del tiempo de Jesús entendieron que ese segundo Señor, Adonai, se refería al Mesías. Y Jesús está totalmente de acuerdo con ellos. Entonces, David está diciendo que Jehová Dios, Dios el Padre, dijo
a mi Adonai, a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cuál es el punto que Jesús está haciendo aquí? Y es que David habla del Mesías, Adonai, como mi Adonai, mi Señor. Es decir, David entendió que el Mesías iba a ser más importante, de mayor importancia, de mayor lugar, mayor posición que él mismo. Entonces, el punto que Jesús quiere hacer aquí es que el Mesías no era simplemente el hijo de David, es decir, no era simplemente un ser humano, un líder humano, sino que era el Adonai, el Señor de David. Y es una afirmación maravillosa de la deidad de Jesucristo. Sí, primero que Jesús aceptó el título Hijo de David, de su propia humanidad, pero que lo que afirma aquí en su argumento con los escribas es que no es solo un líder político humano, sino que es un hombre igual Dios, es decir, es deidad, porque David mismo lo vio así. Es decir, es el Señor trascendente quien, por medio de su resurrección, ahora se siente a la diestra de Dios el Padre. Mira, el apóstol Pablo vincula estas dos verdades en un versículo cuando, escribiéndole a Timoteo, en 2 Timoteo 2, versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Es decir, del linaje de David, el hijo de David, resucitado de los muertos. Ahí está su deidad. Sí, hijo de David, del linaje de David, su humanidad como el Mesías, resucitado de los muertos, su deidad, conforme a mi evangelio. En este Salmo 110 que Jesús cita, vemos que David entendió que su propia soberanía política iba a ser superada por una soberanía más alta que pertenece al Mesías. Y los escribas lo perdieron por completo. No tienen una respuesta para esta pregunta que Jesús forma. Es decir, en resumen, Jesús es el Señor. Reina sobre toda la creación como el Hijo de Dios. Está sentado a la diestra del Padre. Y a base de esa verdad, tú y yo lo debemos nuestra lealtad total. Es decir, rechazar la deidad de Cristo es abrir la puerta para algo menos que una total sumisión a sus prioridades, a las prioridades de su reino. Y los escribas estuvieron lejos del reino de Dios. En primer lugar, porque no querían reconocer la deidad de Jesús. Ahora, hay una segunda respuesta al tema de por qué los escribas estuvieron tan lejos del reino de Dios. Y es que los escribas fueron dominados por su deseo de prestigio y privilegio. Su deseo de tener mayor prestigio y privilegio. En el pasaje que estamos considerando hoy, en Marcos 12, Jesús, después de dirigir esa pregunta a las multitudes, pensando en los escribas, gira y comienza a advertir a las multitudes acerca de los escribas. Estoy leyendo desde versículo 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas,
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Ahora, Jesús dice aquí 6 cosas acerca de los escribas. La quinta es única y cuando Jesús habla de que ellos devoran las casas de las viudas. Vamos a volver a ese tema después. Pero las otras 5 cosas que Jesús dice aquí en cuanto a una descripción de los escribas, en realidad son 5 descripciones 5 perspectivas distintas sobre el mismo tema. Y es que los escribas quieren el prestigio de la deferencia. Si lo que ellos querían era el prestigio de que otros fueron, que mostraran esa deferencia a ellos. Les gustaba el hecho de que los judíos comunes mostraban aquella deferencia. También querían el beneficio del privilegio que acompañaba su posición. Y ellos totalmente abusaron aquel privilegio. Ahora vamos a mirarlos aquí de manera rápida aquí. De las 6 cosas ahí. En primer lugar, dice que ellos les gustaba andar con largas ropas. Las largas ropas eran, la larga ropa era como un manto que alcanzaba sus pies, tenía un borde largo ahí. Los mantos así era como una marca de distinción, una marca de piedad, de erudición. Por medio de sus largas ropas, de su manto largo, su manto blanco largo, los escribas podrían mostrar su posición de manera pública. En segundo lugar, dice que amaban las salutaciones en las plazas. Era común que cuando pasaba un escriba vestido así, que la gente les saludaba de manera formal con respeto. Y lo que Jesús le destaca aquí es que ellos amaban aquellas salutaciones, amaban y gustaban el hecho de recibir esas afirmaciones de su posición de respeto. Jesús sigue, dice que amaban las primeras sillas en las sinagogas. En las sinagogas habían unos asientos, unas sillas reservadas para los escribas. Eran las sillas que estaban más cerca de la plataforma, pero la posición de las sillas era cara hacia la gente. Entonces ahí frente a todos los escribas podrían sentarse, mirar a la gente, sentir la aprobación de toda la gente y mirándole a ellos. En cuarto lugar dice que amaban los primeros asientos en las cenas. Cuando la gente importante en Israel daba como una cena o una fiesta especial, era común invitar a algún escriba. Era como un ornamento para la fiesta. Los escribas les gustaba, amaban asistir a aquellas fiestas y tomar el lugar más alto en la fiesta. La quinta cosa es que devoraban las casas de los viudas. Vamos a volver a ese tema luego. La sexta es que por pretexto hacían largas oraciones. Era común para ellos en público hacer oraciones largas. Era para ganar el estima de la gente. Un teólogo que consulté sobre este pasaje lo dijo así: tenía el propósito de dirigir la atención
aquellas oraciones largas hacia sí mismo, y por eso los escribas hacían oraciones casi interminables, dice. ¿Por qué estuvieron tan lejos del reino los escribas? Porque anhelaban, amaban el prestigio y el privilegio más que amaban la adoración verdadera de Dios. Por aquella razón, Jesús dijo que ellos recibirán mayor condenación. Y ahora, antes de juzgarlos a ellos, sin considerar tu propio corazón, déjame aclarar que la única razón por la cual nosotros no actuemos de esa forma es que no tenemos la misma oportunidad. El tema no es, nunca es lo externo, el abuso externo del prestigio y privilegio. El tema siempre tiene que ver con nuestro corazón. Si tú anhelas ese tipo de prestigio, ese tipo de privilegio, pero no lo tienes, no eres distinto, no eres diferente a la persona que lo tiene y lo ama. La condenación que Jesús da a los escribas, no es que principalmente que actúan de esa forma. Mira lo que Jesús destaca, es que les gusta, que lo aman, que anhelan ese sentir de prestigio, la deferencia de otros hacia ellos. Y la persona que ama estas cosas está lejos del reino de Dios. Pero hay una tercera respuesta a esta pregunta de por qué los escribas estuvieron tan lejos del reino de Dios. Y es que los escribas estuvieron dispuestos a destruir a los más necesitados alrededor de ellos para su propia ganancia. Otra vez, los escribas estuvieron tan lejos del reino de Dios porque estuvieron dispuestos a destruir a los más necesitados para su propia ganancia. Cuando Jesús condenó a los escribas, incluyó lo que acabo de mencionar, en quinto lugar aquí, la quinta cosa, que ellos devoran las casas de las viudas. Ahora, Jesús usó la palabra devorar a propósito, y eso revela algo. Es una palabra fuerte. Implica exactamente lo que nosotros escuchamos con la palabra devorar. ¿Sí? Debes imaginar un animal salvaje devorando su presa, porque es la imagen que la metáfora que Jesús usa debe invocar en nosotros. Ahora, tocante los detalles de exactamente cómo los escribas devoraban las casas de las viudas, es un poco difícil ser dogmático en cuanto a exactamente lo que implicaba. En otras palabras, no sabemos exactamente lo que implicaba. Sin embargo, hay suficiente información acerca de las viudas y acerca de los escribas de aquel tiempo que podemos llegar a un entendimiento algo preciso de lo que Jesús quiso decir con esta frase. Una de las funciones que los escribas tuvieron en aquel tiempo era que ellos ayudaban a las viudas en la liquidez de sus propiedades. Ahora, eso les daba la oportunidad de cobrar un monto excesivo como pago de sus servicios brindados. También abrió la puerta para que podrían, en el caso de una viuda susceptible, quitar de ella una gran porción de su propiedad. Podrían, por ejemplo, decirle que era necesario, era bueno, era
era lo correcto que diera una buena porción, un porcentaje grande de su propiedad o al servicio del escriba o de los escribas en general o al servicio del templo. Igual, los escribas iban a ganar y la viuda iba a perder. Ahora, ¿qué tan común era? No sabemos exactamente. Pero lo que Jesús dijo implica que era normal para los escribas tomar la ventaja, ¿sí? de los medios limitados de las viudas en aquel tiempo. Ahora, con eso en nuestro entendimiento, quiero invitarte a que mires conmigo la última parte de nuestro pasaje, comenzando en el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Y como que si no captamos lo que Jesús está diciendo, lo repite con otras palabras: todo su sustento, todo lo que tenía. Ahora, el único capítulo en el libro de Marcos que habla de viudas, el único capítulo, es este capítulo, Marcos capítulo 12. Y en Marcos 12, Jesús, el tema de viudas se levanta 3 veces, en 3 ocasiones distintas. La primera vez fue cuando los saduceos buscaron a Jesús y querían engañarle. Y quiero recordarle brevemente de lo que pasó ahí, porque tiene que ver con lo que Jesús levanta aquí. Ellos, para engañar a Jesús, tomaron una ley del Antiguo Testamento, la ley que cuando un hombre moría y dejaba viuda, que una viuda joven, que era la responsabilidad de un hermano de él, del hombre muerto, tomar a la viuda, a su cuñada como su esposa, con el fin de levantar un hijo, una hija, al nombre de su hermano muerto. Ahora, tenía ahí, dentro de esta ley, era también no solo para su hermano muerto, sino para la protección de la viuda, para que ella podría tener un hijo hijos para cuidarse, una manera de sostenerse. La ley era para la protección de la viuda. Ahora, los saduceos toman la ley y no les importa la función principal de la ley, el cuidado de las viudas. Solo la están usando para engañar a Jesús. Se burlan de que si es así, una mujer se casa con 7 hermanos, cada uno muriendo, y se casa con el próximo. En la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de ella? Se burlan de la resurrección por medio de esta ley. Ahora, lo que muestra de ellos es que no les importaba la ley misma, es decir, el propósito de la ley, la protección de las viudas. En verdad, no les importaban las viudas, sino que lo que les importaba era su propia ganancia. Ahora, esa es la primera mención de viudas. Luego, la segunda mención es que Jesús diciendo que los escribas devoran las casas de las viudas. Y la tercera mención es, la tercera vez que vemos una viuda, es a una viuda verdadera, ¿sí? Una viuda en la carne. Y Jesús dirige la atención de sus discípulos a mirar a esta viuda, una viuda real. Y no sabemos exactamente cómo Jesús supo que era viuda. Me imagino que era por su estilo de vestir,
la manera en que andaba, su edad, no sabemos. Pero era obvio que era viuda. Y ella puso en el arca, en el ofrendario ahí, 2 blancas, ¿sí? 2 monedas de cobre que tenían, para compararlo con nuestra moneda peruana, ¿sí? Tenía un valor de menos de un sol, quizás mucho menos. Y Jesús, en su conocimiento soberano, supo que ella había dado todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, veo 2 cosas pasando aquí, y ambos son muy importantes. Uno, Jesús, con dirigir la atención de sus discípulos a esta viuda, está corrigiendo, en primer lugar, está corrigiendo la perspectiva de los discípulos en cuanto a su tendencia de ver lo externo en vez de ver el corazón. Los discípulos hubieran llegado a la conclusión que la ofrenda de la viuda era menos o de menos valor en comparación con las ofrendas de las personas ricas que estaban dando de su abundancia. Pero Jesús dijo que ella echó, y no dijo Dios, sino echó más. Jesús constantemente ha estado enfatizando con sus discípulos el hecho que no deben juzgar según lo externo, sino que siempre hay que entender lo que está pasando en el corazón. Y otra vez es lo que Jesús está diciendo. Ella echó más, porque echó ahí en el ofrendario todo lo que ella tenía. Entonces, creo yo que Él estaba otra vez enfatizando con sus discípulos que aprendan a no solo ver lo externo, sino el corazón. Es un error juzgar solo por lo que podemos ver. Pero hay una segunda cosa pasando aquí. Y es que Jesús, en dirigir la atención de sus discípulos a esa situación, Jesús está una vez más confrontando a los escribas, confrontándoles con una acusación final. ¿Cuál es? Y es que ellos solo piensan, solo priorizan su propio prestigio y su propio bienestar. Tanto que están dispuestos a permitir que una viuda llegue a la pobreza completa. Recuerden, Él dijo, devoran las casas de las viudas. Y están dispuestos a permitir que la viuda echa al arca su último sustento, sus últimas monedas, que termina sin nada, mientras ellos vivan con sus riquezas. ¿Qué contraste aquí marca esta historia? Jesús marca, es decir, hace su acusación con lo que confronta ahí. Es decir, hace su acusación en cuanto a ellos en la segunda porción del pasaje, y luego gira y muestra a sus discípulos un ejemplo. Es decir, caso A, una viuda verdadera que ha llegado a la pobreza y está echando su último sustento ahí. Si en resumen, los escribas estuvieron tan lejos del reino porque estuvieron dispuestos a destruir a los más necesitados, las más necesitadas, para su propia ganancia. Algo que en los últimos 4 años que ha hecho regocijar mi corazón es el hecho de que la gente de nuestra iglesia, los hermanos, los creyentes de nuestra iglesia, han sido generosos cuando ven a otros con necesidades. Doy gracias a Dios con bastante frecuencia que es así en nuestra iglesia. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5
tomó una porción algo larga de su carta para hablar a Timoteo acerca de las viudas y el cuidado de ellas, es decir, la responsabilidad que la iglesia tiene con las viudas. Enseñando sobre el tema, en 1 de Timoteo capítulo 5, Pablo da 2 parámetros para que una iglesia pueda entender cómo manejar su responsabilidad frente a no solo a viudas, sino que a la gente con necesidad, pero específicamente Pablo lo enseña en términos de viudas. 2 parámetros. Uno, que la viuda debe ser verdaderamente una viuda que sola, ¿sí? Una persona que se ha quedado sola. Pablo dice que si la viuda tiene hijos o nietos, que ellos deben asumir la responsabilidad de cuidarle para que no sea una carga para la iglesia. En segundo lugar, el segundo parámetro es que la viuda debe ser una persona que realmente espera en Dios. Y que demuestra su esperanza en Dios por medio de oraciones continuas. Mira, una viuda, tan pobre que sea, tan incapaz de proveer para sí mismo que sea, igual tiene en el día, ¿cuántas horas? Igual 24 horas. Entonces Pablo argumenta que debe entregarse. Si no puede trabajar para su propio sustento, igual tiene 24 horas al día, debe entregarse a la oración continua. ¿Por qué? Porque es un ministerio que puede hacer. Y lo que vemos aquí tiene aplicación más allá de solo viudas. Si pienso que me parece que son principios que se aplican generalmente a los que tienen necesidad en la iglesia. El hecho de que alguien tenga necesidad en la iglesia no significa necesariamente que todos los cristianos, que la iglesia esté obligada a responder. Es correcto hacer estas 2 preguntas. Uno, ¿está realmente sola la persona? Es decir, la persona se encuentra en una situación en la cual no puede proveer o para sí mismo más los que están bajo su protección, su cuidado, sus hijos, su esposa, etc. 2, debemos preguntar, ¿es la persona una persona piadosa? Es decir, la persona se entrega a la búsqueda de las prioridades del reino de Dios. Entonces, si la persona cumple aquellos 2 requisitos, realmente tiene necesidad y realmente tiene necesidad de las cuales no está en su poder proveer todas sus necesidades. Y 2, es una persona que realmente busca a Dios, espera en Dios. Si es así, la iglesia tiene la obligación de ayudar a aquella persona. Ahora, no significa que la iglesia está bajo la obligación de las ofrendas de los días domingos, tomar una porción, no necesariamente. Lo que sí significa es que los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de cuidar a los del cuerpo de la iglesia que realmente tienen necesidades. Mira, nosotros aquí en la Iglesia Gracia buscamos hacerlo. No significa que lo hacemos excepcionalmente bien. La pandemia del COVID-19 ha traído presiones únicas, distintas para nosotros como iglesia en estos tiempos. Lo que sí estoy haciendo es esto. Estoy desafiándonos como iglesia, que respondamos a la convicción del Espíritu Santo cuando Él toca nuestros corazones para que hagamos algo para los que tienen necesidad, específicamente los que son de nuestra iglesia, el cuerpo de nuestra iglesia. Ahora, puede ser que alguien esté escuchando y estás luchando quizás con la interpretación que he dado en cuanto a la historia de la viuda. Probablemente has escuchado este pasaje enseñado con un énfasis en la
el sacrificio generoso de la viuda. Ahora, no me parece que sea una mala manera de aplicar este pasaje, pero no creo que sea lo que Jesús quiso enfatizar aquí. Mira, simplemente para mostrarte por qué lo entiendo así. Mira lo que sigue. Mira los primeros versículos del capítulo 13. Los discípulos están impresionados ¿con qué? Con el templo, con la belleza de la estructura, de las piedras del templo. Su impresión tiene que ver con lo externo, la belleza y la magnificencia del templo. Y mira lo que Jesús dice en los primeros 2 versículos. Que todas estas piedras no van a estar ahí. Que Dios va a destruir el templo. Que ya no habrá un templo, ya no habrá un sistema del templo que destruye a las viudas. Que les quita sus últimas monedas en vez de proveer para sus necesidades. Así que tenemos que hacer la pregunta: si el templo se destruye, ¿qué es lo que queda para los que sigan a Dios? Unos 40 años después de que Jesús habló estas palabras, el templo fue destruido por un líder romano llamado Tito en el año 70 después de Cristo. Y tal como Dios había hecho en el pasado, juzgando a Israel, otra vez juzgó a Israel, específicamente los líderes religiosos en el año 70, con la destrucción del templo. Pero la destrucción del templo era el juicio de Dios sobre Israel incrédulo. Pero Dios no dejó a su pueblo sin templo. Jesús en otra ocasión le dijo a la mujer samaritana que vendría, se acercaba un tiempo en que ni en Samaria ni en Jerusalén que la gente iba a adorar al Padre, sino que adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, Samaria no, en espíritu. Jerusalén ya no, en verdad. En otras palabras, un templo físico en una ciudad, en una Jerusalén física, ya no iba a ser necesario como el centro de la adoración del Padre, sino que Dios, por medio de Jesús, estuvo levantando un nuevo templo, un templo espiritual. El apóstol Pablo dijo en Efesios que Jesús sería la piedra angular de este nuevo templo, que los apóstoles y los profetas, serían el fundamento del templo, y que nosotros, creyentes en Cristo, que seremos edificados en la formación o para formar un templo espiritual, una morada verdadera para Dios por medio del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús murió en esa cruz, se abrió el acceso, Él abrió en su muerte el acceso nuestro a la morada de Dios, al lugar santísimo de la presencia de Dios. Cuando se levantó de la muerte, Él probó su derecho de sentarse a la diestra de Dios, como la piedra angular del nuevo templo espiritual de Dios, de lo cual nosotros tenemos una parte. Así que, creyente, celebra la deidad de Jesucristo. Rechaza la mentalidad egoísta de valorar el poder y el prestigio. Aprende a mirar más allá de las cosas externas para entender y ver el corazón del tema, el corazón de la persona. Y honra la ley de Dios, cuidando a los más necesitados alrededor tuyo. En otras palabras, Jesús nos está llamando a vivir de manera que todos puedan ver
que no estamos lejos del reino de Dios, que Jesús realmente reina en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a vivir así. Queremos que tú reines en nuestros corazones. Dios, te pido por los que están escuchando hoy que no son tus hijos, que no entienden el reino, que no tienen el reino, porque no han llegado a creer el Evangelio. Que tú eres nuestro Salvador, eres el Hijo de Dios. Y Dios, despierta su corazón para entender y creer el Evangelio. Ayúdanos como creyentes a responder a este desafío de cuidar a los más necesitados, de no ser como los escribas y de honrarte así, viviendo la realidad del Evangelio. Gracias por Jesucristo, en su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga.